Humanos primitivos. Incluso se les llegó a considerar una tribu pigmea. Okay. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, profesor. ¿Y usted cómo decía? Bien, bien, muy bien, gracias. Mucho tiempo que no lo sentía. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a compartir. Yo voy a meter, mi amor. Ajá.
Vamos a compartir la pantalla y vamos a abrir nuestro libro precisamente en la conservación de la masa para sistemas abiertos. ¿Okay? Oye, pero está viniendo mucha gente, ¿no? Claro que sea un grupo demasiado grande. Demasiado grande. Ok. Aquí una introducción que siquiera podemos ver. Vamos a leer rápidamente estos temas hasta llegar a un ejemplo que hay ahí. Y ahí vamos a terminar el cuatrimestre. Le voy a poner una tarea y ustedes la suben la semana que viene. O sea, para la semana que viene y ahí termina todo. Ok, vimos en el capítulo 4 los sistemas cerrados. De que el balance de energía, como que la energía que entra menos la que sale, es el cambio de energía del sistema. En este capítulo se va a aplicar un análisis igual, pero para sistemas de flujo máximo a través de fronteras, es decir, a sistemas abiertos. Los sistemas abiertos, ustedes recuerdan, se llaman volumen de control, haciendo énfasis en sistemas de flujo estacionario. Estacionario significa que no cambia con el tiempo. Que no cambia con el tiempo. Estacionario. Ok. Aquí vamos a iniciar el desarrollo de una relación de conservación de masa para un volumen de control. ¿Ok? Y se continúa luego con una explicación de flujo de trabajo y de energía para flujo de fluidos. Luego se aplica un balance de energía a sistemas que involucran procesos no estacionarios, estacionarios, y se analizan los dispositivos comunes para ese tipo de flujo que son las toberas, los difusores, los compresores, las turbinas, la válvula de estrangulamiento, las cámaras de mezclado, los intercambiadores de calor. Todo eso son sistemas de volumen de control. Entonces, todos esos equipos nosotros no lo vamos a ver. Por ello ustedes saben que los sistemas abiertos se llaman volumen de control por el flujo máximo. O sea, que la materia entra y sale al sistema. Obviamente, ya ustedes saben, un compresor, una bomba, una tubera, una turbina, un difusor, una válvula, ¿verdad? Entra y sale masa. Por lo tanto, se analiza ese proceso. Vamos a ver lo que es el flujo, que es la conservación de la masa. Vamos primero a recordarle que tiene que cerrar su micrófono. Ok. Por favor. Cierre su micrófono, por favor. Cierre su micrófono. Mira, yo voy a dejar de presentar para cerrarle, para sacar a la persona que no me cierre el micrófono. Oye, Erika, pero usted es una persona vieja aquí ya. Es que usted no sabe lo que molesta eso. José Starling, cierre su micrófono, por favor. Es que molesta. En su casa hay gente y hablan. Cierra el micrófono, por favor, José Starling. Va a tener que cerrárselo yo. Qué cosa más grande. Dios mío, así no, de verdad, de verdad. Ustedes son como niños, como niños. Ok, vamos a ver lo que es la conservación de la masa. Lo voy a leer rapidísimo porque eso es demasiado fácil de entender, ¿ok? Ya saben que la conservación de la masa es uno de los principios fundamentales de la naturaleza. Todos estamos familiarizados con el principio de conservación de la masa. No es fácil, muy fácil de entenderlo. Por ejemplo, una persona sin ser científico dice, cuando agrega 100 gramos de aceite con 25 de vinagre, tiene 125 de la mezcla. Asuma los dos. ¿Ok? Todas las ecuaciones químicas se balancean por conservación de la materia. El agua, por ejemplo, está formada, una molécula de agua, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los pesos atómicos son 1 y 16. Por lo tanto, son 18 UMA, unidades de masa atómica. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, que la masa atómica del oxígeno es 16 y del hidrógeno 1. Como hay 2 hidrógenos, son 2 más 16 da 18. Pero esos 18 en unidades de masa atómica también va a ser 18 kilos, 18 gramos.
¿Ok? O sea que en 18 gramos hay 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno. Si son 18 libras, hay 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno. ¿Ok? Como usted lo ve aquí, 2 kilos de hidrógeno más 16 de oxígeno me da 18 de agua. ¿Ok? Y obviamente aquí le marcaron la ecuación sin balancear, pero balanceada siempre va a dar así. ¿Ok? Igual pasa con la energía. Entonces, igual que la energía, la masa es una propiedad conservada, o sea, que hay una ley de conservación de la materia. La materia ni se destruye ni se crea, se transforma. Ah, pero igual que la energía, no siempre se transforma toda la que usted quiere. Es una reacción química que es para producir una determinada materia, una determinada sustancia. Nunca hay 100% de transformación. Porque además tampoco encontramos puros los reactivos. Siempre tienen alguna calidad. ¿Ok? Sin embargo, la masa y la energía se pueden convertir entre sí. O sea, la masa y la energía son lo mismo. Masa es igual a energía. Y energía es igual a la masa. Y hay una ley que lo puso Newton, una ecuación, vamos a decir, una fórmula, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al vacío al cuadrado. O sea, entonces es igual a m por c al cuadrado. O sea que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. O sea, 2.3 o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 10 millones de metros por segundo. Eso indica que la masa de un sistema cambia cuando su energía también cambia. Pero la relación, obviamente, es bastante dispar, vamos a decir. Son directamente proporcionales porque si aumenta la energía, aumenta la masa. Esta ecuación indica que la masa de un sistema cambia cuando su energía también cambia. Sin embargo, para todas las interacciones de energía encontradas en la práctica, con excepción de las reacciones nucleares, el cambio en la masa es tan pequeño que ni siquiera lo detectan los dispositivos más sensibles. Por ejemplo, cuando se forma 1 kilo de agua a partir de oxígeno e hidrógeno, la cantidad de energía liberada es 15.809 megajoules, que eso va a representar 1.76 por 10 a la menos 10 kilogramos. O sea, 10 a la menos 10 es la milésima parte de una millonésima parte. 10 a la menos 10 viene siendo, no, la milésima no, la 10 milésima. Esos son más o menos 17 nanos. 17 nanos. O sea, 10 a la menos 9 es un nano. Y un nano es la 1000 millonésima parte de un gramo. O sea, una masa tan pequeña, o sea, que se puede, en ingeniería, usted lo puede ignorar. Porque usted va a tener 0.00000000176. O sea, usted puede botar esa puntita, porque es muy poca la masa. Para sistemas cerrados, mismo el principio de la conservación de las masas se usa de manera implícita, porque se requiere que la masa del sistema permanezca constante durante un proceso. O sea, es tan poca lo que cambia que usted lo puede considerar que no cambia. Porque si, oiga bien, si 1 kilo, para usted producir 1 kilo de agua a partir de hidrógeno y de oxígeno, va a requerir, o sea, va a cambiar, haciéndola moverse a la velocidad de la luz, va a cambiar en una 1000 millonésima parte. Entonces, es muy poco lo que cambia. Por lo tanto, vamos a considerar que la masa se mantiene constante aunque la energía cambie. ¿Ok? Aunque haya un cambio de energía, con esta ecuación es tan poco lo que cambia la materia que se puede considerar que no cambia. ¿Ok? Sin embargo, para volúmenes de control, la masa puede cruzar las fronteras, de modo que debe mantener un registro de la cantidad que entra y la cantidad que sale. Vamos a ver lo que es el flujo volumétrico y flujo másico. Primero flujo másico y flujo volumétrico. Cuando usted abre una manguera que sale un chorro por esa manguera, si usted lo pesa la cantidad que sale por minuto o por segundo, usted va a tener
un chorro de masa que pesa, que va a tener una masa, que va a salir tantos gramos por segundo. Pero también tiene una densidad, o sea, tiene un volumen específico, una densidad. Lo que quiere decir que una determinada masa tiene un volumen. Pero también va a pasar el volumen por unidad de masa, que es el flujo volumétrico. El flujo másico son los gramos que pasan por unidad de tiempo. Pero esos gramos tienen una densidad, que tú lo puedes convertir en volumen. Por lo tanto, también lo puedes expresar en flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar unos conceptos básicos, pero por la matemática. Ya usted entiende el concepto del flujo másico. Son los gramos que pasan por segundo, por unidad de área, una sección del tubo, de la manguera, por ejemplo, que tiene una sección. Esa sección es el área. Por la cantidad de agua que pasa por esa sección, por unidad de tiempo, se llama flujo másico. Pero la cantidad de centímetros cúbicos que pasan por esa área, por unidad de tiempo, se llama flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que la cantidad de masa que pasa por una sección transversal, por unidad de tiempo, se llama flujo másico. Y vamos a ponerle M puntos. Recuerden que ese M punto, ese punto significa una tasa por unidad de tiempo. ¿Ok? Que significa la rapidez con que pasa la masa por unidad de tiempo. Ok. Un fluido que entra o sale comúnmente de un volumen de control a través de las tuberías o ductos, ese es el flujo. Un fluido que entra o sale por el volumen de control. ¿Ok? Por un compresor, una bomba, una turbina, un intercambiador de calor, lo que usted quiera, pero una que entra y una que sale, y tiene que entrar y salir la misma cantidad porque no se va a perder. Ahora, puede cambiar los flujos, pero no, la masa no. Okay, entonces, el flujo másico diferencial del fluido que pasa por un pequeño elemento de área es diferencial de área, DA, unidad de tiempo, en una sección transversal de flujo, es proporcional a ese diferencial de área. O sea, el flujo que pasa va a variar con el área. Es proporcional. A mayor área, mayor va a pasar. A menor área, menor va a pasar. Ok, por lo tanto, es directamente proporcional a la sección transversal, el flujo másico. Ok. Ahora, la densidad de flujo, la densidad del fluido y la componente de la velocidad del flujo normal, la velocidad normal, que lo vemos aquí en esta figura, son, vamos a decir, los componentes del flujo másico. Vamos a entender bien en la figurita ahora mismo. ¿Ok? Hay un flujo diferencial. Ese diferencial significa que hay un diferencial de área que puede variar por un diferencial. Por lo tanto, va a ser un elemento, o sea, va a pasar un pequeño elemento de área, del área, de la sección transversal del fluido, y va a ser proporcional a ese diferencial de área. Va a ser proporcional también a la densidad del fluido. Y va a ser proporcional a la componente de la velocidad del flujo normal, a la velocidad normal, a esa área, al área, velocidad normal al área. Porque, perdón, con los fluidos, las velocidades van en todas las direcciones porque es un vector que tiene componentes. Pero la velocidad normal, la normal, es la que es perpendicular al área. Se supone que en la dirección normal va la mayor cantidad. Hay componentes de velocidad que son secundarias, que producen torbellino, por ejemplo, que producen turbulencia. Bueno, cuando no se produce turbulencia, no hay velocidad radial, solamente hay velocidad longitudinal. Pues la longitudinal es la velocidad normal, al área de la sección. Si usted tiene aquí, mire la figura, si usted tiene aquí un orificio por donde sale, usted ve donde está la línea continua, usted ve donde está la línea continua, eso es un sitio por donde va a salir un flujo. Bueno, después ese flujo va a tener una velocidad normal, que es perpendicular al área. Pero va a tener otras velocidades que no son perpendiculares al área. Porque es normal eso. O sea, eso es entendible. ¿Ok? Ahora, vamos a expresar
ese diferencial de flujo, un diferencial de flujo másico, que es una derivada parcial. ¿Usted por qué ponemos derivada parcial? Y esta es una derivada ordinaria. Entonces, una derivada parcial es porque esa derivada parcial del flujo másico con unidad de tiempo es porque también varía con la distancia. Por eso es parcial. ¿Ok? Entonces, esa derivada parcial del flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad normal al área por el diferencial de área. Fíjese que utilizamos delta y D para indicar cantidades diferenciales, pero la delta es se usa por lo regular para cantidades como calor, trabajo, transferencia de masa, que son funciones de la trayectoria, o sea, que dependen de la trayectoria. ¿Ok? Y son inexactas. ¿Por qué son inexactas? Porque la trayectoria varía, por eso una derivada parcial, no una derivada ordinaria. Porque puede variar con la posición. Ok, vamos a hacerle un dibujito. Vamos a aplicar esto aquí en un dibujito. Vamos a abrir una pizarrita. Un segundito. Ah, yo tenía una ahí, caramba. Pero no importa. Vamos a suponer, mire, que usted tiene un ducto. Vamos a suponer, tenemos un ducto. Por ese ducto fluye un fluido en esa dirección, ¿ok? Pues resulta que esta velocidad del fluido dentro de ese tubo no es homogénea en toda la sección. O sea, no es igual en toda la sección. Ustedes, no es igual en toda la sección. ¿Por qué no es igual en toda la sección? No es la misma velocidad en cualquier parte del tubo, no. Si usted no lo sabía, usted recuerda que usted era un fluido, el flujo, hay una parte del líquido, del fluido, que se queda pegado al tubo, que lo moja. Entonces, el fluido que moja el tubo se queda ahí pegado, no tiene ninguna velocidad. El fluido que se queda aquí pegado de una velocidad cero, que es una condición sin deslizamiento, o sea, que el fluido que está tocando aquí tiene una velocidad igual a cero. Las gotitas, las moléculas de agua que se quedan aquí mojando, tiene una velocidad igual a cero. Una velocidad igual a cero. Pero la que viene en el centro es la que va más rápido. Y todas las que van intermedias van disminuyendo su velocidad, porque esta que tiene velocidad cero la va frenando. Y vamos finalmente a tener un perfil de velocidad dentro del tubo de esta forma. No vamos a tener una velocidad uniforme en la sección. Vamos a tener una velocidad que varía con la posición, varía con el radio. Por eso es una derivada parcial, la de la velocidad, porque va a variar diferencialmente con el radio. ¿Ok? Ahora, si el fluido es turbulento, muy turbulento, eso tiende a tener un perfil de velocidad más o menos así. Si el flujo es turbulento, que es casi igual en todas partes, pero no lo es. Pero eso lo estamos diciendo nada más para entender la ecuación. ¿Ok? Eso significa que esta derivada varía con la posición, esa velocidad varía con la posición, por lo tanto varía el flujo. Si varía la velocidad, varía el flujo. Porque varía la velocidad, varía el flujo. En el centro del tubo, el flujo es mayor. Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver que eso no es, para los fines de aplicación, no es tan práctico. Pero eso no quiere decir que no sea. Pero es inexacta la diferencial. ¿Ok? Ahora, para flujo, por un anillo de radio R1 y radio externo R2, por ejemplo, el área va a ser la integral del diferencial de área de 1 a 2, que va a ser el área en 2 menos el área en 1.
que va a ser a pi por diferencial de área cuadrada. Eso es cuando es una derivada exacta. ¿Ok? Que la D se utiliza para cantidades o propiedades que son funciones de punto o exactas o derivadas ordinarias. Pero esta integral no es exacta. ¿Ves? Entonces, esta integral del diferencial me da la masa total, el flujo básico total, a través del anillo. No M2 menos M1, porque no es exacta. Entonces, para valores especificados de los radios, el valor de la integral de dA, del diferencial de área, es fijo. ¿Ok? El área es fija, porque finalmente va a el área de la sección. De ahí los nombres de función punto y diferencial exacta. Pero eso es el caso de la integral de la diferencial inexacta, la diferencial inexacta del flujo máximo. O sea, por esto los nombres de la función de trayectoria y de inexacta. Porque usted ve, esta es lo que yo le dije ahorita, esta velocidad depende de la trayectoria, o sea, cambia con el radio. Pero el área no. O sea, usted integra el área y le da un diferencial de área. Si usted tiene un anillo de diámetro interno con el diámetro externo, usted tiene un anillo. Pero el flujo a su velocidad no es exacta, por lo tanto, varían con el radio. Ok, ahora esa ecuación es válida para todo el tiempo, o sea, por lo tanto, es exacta. O sea, no siempre es práctica para análisis de ingeniería como resultado de la integral. En cambio, sería bueno contar con una expresión en términos de valores promedio del flujo máximo a través de la sección transversal del tubo. Porque ese promedio me va a simplificar. Y vamos a ver cuándo. ¿Ok? O sea, si un flujo general compresible, tanto la densidad como la velocidad normal varían a lo largo del tubo. Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas, la densidad se puede considerar uniforme. Es esencialmente uniforme. Porque un fluido tiene que cambiar mucho la temperatura para que su densidad cambie. ¿Ok? Por lo tanto, usted puede sacar de la integral la densidad, integrar solo la velocidad, que no la puede porque la velocidad varía con el radio. Por lo tanto, no la puede sacar de la integral. La velocidad nunca va a ser uniforme en una sección transversal del tubo. ¿Por qué? Porque hay un fluido que se da en la superficie que no tiene velocidad cero y hay otro, o sea, eso no es deslizamiento. Además, la velocidad varía desde cero de la pared hasta una velocidad máxima que está cerca del centro del tubo. Que se define, entonces hay que definir lo que es la velocidad promedio. Para usted tener una velocidad promedio, entonces esta sección, usted va a integrar esta ecuación, ¿verdad? Y vamos a tener para una velocidad media, o sea, una velocidad normal, promedio en la sección, a esta velocidad normal, promedio, va a ser, esta es la máxima y esta es la cero. Entonces la promedio está a la 2/3 parte del tubo de la sección o a 1/3 de la velocidad máxima. Está como por aquí la velocidad promedio. Entonces, esa velocidad promedio va a ser 1 sobre el área por la integral de la velocidad por diferencia de área, donde esa área, la sección transversal, es la dirección del flujo normal a la velocidad. Nótese que si la velocidad promedio, si fuera promedio toda la sección transversal, entonces tendríamos una velocidad media, que no varía así, usted ve, sino esta es la velocidad media. ¿Ok? Entonces, esa velocidad media, velocidad promedio, entonces el flujo máximo sería idéntico como si fuera la integral del perfil del área real. Idéntico, ¿eh? Porque la promedio es como si usted integrara el área real y tuviera todos los valores, pero al integrarlo es una suma. Por lo tanto, la velocidad promedio es como si hubiera hecho la integral. ¿Ok? Entonces, ese flujo máximo sería idéntico a de la velocidad real. Así, entonces tenemos que para un flujo tanto compresible como incompresible, con la densidad uniforme, o sea que no cambia la densidad, entonces esa condición queda que el flujo máximo es la densidad por la velocidad promedio por el área. Ese flujo máximo, o sea, gramos por segundo, por unidad de área, sería gramos centímetros cuadrados por segundo, o kilogramos por segundo por unidad de área. Ese flujo total, porque ya está multiplicado por el área. Pues si tú lo quieres por unidad de área, no le pone el área aquí y va a tener por unidad de área.
Entonces, para flujo compresible, o sea, que la densidad pueda cambiar, entonces usted puede utilizar una densidad promedio en la sección. Entonces, esta ecuación se puede utilizar todavía como una presión. Aunque cambie, oiga, aunque la densidad cambie, que el flujo compresible, en la sección no cambia. Es muy difícil que cambie en la sección. Incluso un gas que pasa por una sección, en la sección no cambia su densidad. Muy difícil. O sea, si cambia muy, muy poco. O sea, para simplificar entonces, se elimina el subíndice de velocidad promedio y ya se sobreentiende que estamos utilizando la velocidad promedio. ¿Ok? También el área de la sección transversal, normal a la velocidad. O sea, la sección del tubo. Pi R2, si es un tubo. O largo por ancho, si es un cuadrado, si es un ducto cuadrado. Luego, el volumen de flujo que pasa por una sección transversal por unidad de tiempo se llama flujo volumétrico. Este es el flujo másico, masa por unidad de tiempo. Pues esa masa tiene, como yo le dije, tiene una densidad o un volumen específico. Por lo tanto, la velocidad, el flujo volumétrico sería lo mismo. La integrada sobre el área de la velocidad por diferencial de área. Y como tengo la velocidad promedio, es velocidad por área. Esa velocidad por área me da los metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Fíjese acá, en vez de Q, este Q es el que se usa. Yo le digo porque yo doy materia de flujo másico, de balance de materia, y siempre es Q que se utiliza para flujo másico. Q. Pero también aquí se usa Q, pero para flujo térmico, para calor total. Entonces se va a conservar aquí en B punto para indicar el flujo volumétrico. ¿Ok? Así tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. O sea, que la masa por unidad de tiempo va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen por unidad de tiempo. Y resulta que esto le da a usted el flujo volumétrico entre la velocidad, el volumen específico. Recuerden que el volumen específico son los metros cúbicos, la unidad de volumen por unidad de masa. ¿Ok? Ves el volumen específico. Si usted se pone a ver, la densidad es lo invertido a la densidad, lo contrario, lo inverso de la densidad. Densidad es gramos por centímetro cúbico. Si tú lo inviertes, o sea, 1 sobre la densidad, me va a dar centímetros cúbicos por gramo. Eso se llama volumen específico. O sea, lo inverso de la densidad es el volumen específico. ¿Ok? Esta relación es análoga a la que vimos para la masa, densidad y volumen, solo que aquí es unidad de tiempo. Aquí son flujos y aquí son volúmenes totales. Masa total, densidad y volumen total. Estas son propiedades intensivas, extensivas, estas son intensivas. Este es un volumen total, es total, una propiedad extensiva. Estos volúmenes específicos son intensivas. Ok. Vamos a ver entonces el principio de la conservación de la masa, que es la misma ecuación que nosotros vimos de la energía. La masa que entra menos la que sale es igual al cambio de masa total dentro del volumen de control, o sea, dentro de un sistema. El principio de la conservación de masa para un volumen de control se puede expresar como la transferencia neta de masa hacia o desde el volumen de control durante un intervalo de tiempo delta T, que es igual al cambio neto. Cambio que puede ser aumento o disminución. Ok, en la masa total dentro del volumen de control. Es decir, que la masa total que entra al volumen de control por unidad de tiempo va a ser menos la masa total que sale, va a ser igual al cambio neto. O sea, la masa de entrada menos la masa de salida es igual al cambio de la masa en kilogramos, donde ese delta es igual a la masa final menos la masa inicial. Fíjense que entrada y salida, el delta le va a dar salida menos entrada. ¿Ok? Salida menos entrada, que puede dar positivo o negativo.
queda menos de un minuto, vamos a salir y volvamos y entremos nosotros cuando queramos, ¿ok? Así que lo voy a cerrar y volvamos de una vez. ¿Ok? Ok. Entre